Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco sobre las prácticas de máquinas eléctricas para el programa de ingeniería en automática. La idea de hoy es mirar una práctica con la máquina síncrona, la cual puede trabajar como motor o como generador. Hoy vamos a mirar los conceptos relacionados a la distribución de potencia activa y reactiva en un motor síncrono. Entonces, para eso vamos a utilizar los módulos del laboratorio, los cuales nos permiten hacer prácticas de regulación del factor de potencia en relación pues, a las variaciones de potencia aparente y potencia real en la máquina. Entonces, para eso vamos a utilizar este módulo, que es un módulo que cuenta el laboratorio, el cual tiene una fuente de alimentación trifásica, tiene unos medidores tanto de voltaje como de corriente. Sí, son medidores multiescala, los cuales permiten medir variables de corriente en diferentes escalas y medidores de voltaje en escalas de 0 a 100 y de 0 a 250 voltios. Aquí obtenemos el módulo de máquina síncrona. Tenemos un medidor de potencia real, un batímetro trifásico y medidores de tensión y corriente DC. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es alimentar el motor sincrónico, ¿sí? Con corriente y tensión de alterna, medirlas, ¿sí? Para calcular la potencia aparente, al tiempo que la tensión de alimentación pasa por los batímetros trifásicos para llegar al motor síncrono y mirar cómo es la potencia real que me mide el batímetro, y al tiempo que podemos regular la corriente de rotor o la corriente de campo del motor sincrónico para mirar qué efecto tiene el cambio de esta corriente ante los cambios de potencia que se van a ver reflejados en el cambio del factor de potencia. Entonces, para eso vamos a indicar cómo vamos a cablear pues, la práctica. Entonces, antes de iniciar, voy a explicarles de qué compone los elementos. Tenemos una fuente de tensión trifásica. Sí, aquí tenemos los terminales. Pues aquí tenemos una fuente trifásica de 120 voltios, 208 voltios, 120 voltios entre cualquier fase y el neutro. Entonces es el neutro y esa es cualquier fase. Y entre fase y fase se saca 208 voltios fijos. Acá tenemos la misma fuente, pero esta ya es variable. Va entre 0 y 120 voltios entre cualquier fase y el neutro. Y de 0 a 208 voltios entre fase y fase, la cual la podemos ajustar con esta perilla. Acá tenemos una fuente de corriente continua que va entre 0 y 120 voltios DC, variable con esta perilla también, y esta es de 120 voltios fijos DC. Para encender la fuente la encendemos desde aquí, ¿sí? Y me indica las tres fases encendidas. Estos son los medidores de voltaje. Entonces aquí tenemos la escala superior que va de 0 a 250 para cuando el voltaje entra en estos dos terminales, y la escala inferior de 0 a 100 voltios cuando va entre estos terminales. Para los amperímetros tenemos varias escalas. Entonces la corriente entra por aquí y si utilizo esta escala, pues busco dentro del tablero la escala de 0.5 para medir. Entre esta y esta va entre 0 a 2.5 en la escala, y en esta de acá tenemos una escala hasta de 8 amperios. Estos son los batímetros. Aquí tenemos las tres fases de entrada, las tres fases de salida. Estas perillas lo que me indican es la polaridad con la cual entra la energía para determinar pues, el factor de potencia. Estos medidores de DC también son multiescala. Entonces este medidor de voltaje mide tensión entre este punto y este punto en una escala de 20 voltios y escalizo la relación de 200 que tengo acá a 20, y de acá va de 0 a 200 voltios. Aquí tengo un medidor de corriente que va de 0 a 500 miliamperios, y de acá tiene medición de 0 a 2.5 amperios hasta 5 amperios. Bien. En el generador motor sincrónico, en la parte inferior encontramos los valores nominales de operación, donde me dice que es una máquina de 175 vatios, ¿sí? De 1800 revoluciones por minuto, de 208 voltios y 800 miliamperios, y es trifásico, normalmente operando a 60 Hz. Este es un reóstato, ¿sí? El cual permite variar una resistencia para modificar la corriente que va a entrar al rotor. Aquí tenemos el rotor, que es un rotor de polos salientes, y al cual entra una corriente continua y una tensión de 120 voltios. Ese es un switch que me permite abrir o cerrar el circuito, ¿sí? Y ahora vamos a mirar cómo cableamos pues, el sistema. Entonces, para eso vamos a energizar primero el estator de la máquina, ¿sí? Y de acuerdo a la guía vemos que
En el documento aparecen unos números que son los números de las fuentes y los números de los módulos. Entonces aquí tenemos uno que va, por ejemplo, del 1 de la fuente pasa por el amperímetro. Entonces el amperímetro tiene una escala de 0 a 2.25 de alterna. Entonces tomamos cualquiera de los amperímetros en la escala que va de 0, o sea la corriente entra a 0, sale por la de 2.5 y va al 1 del estator. ¿Sí? Perdón, aquí saldría al 1 del batímetro, ¿sí? Para que pase la potencia al batímetro. Luego pasamos de aquí, de la segunda terminal, va directamente al batímetro, ¿sí? Y de la tercera fase al batímetro. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que la corriente pasa al batímetro y del batímetro sale a la máquina. Entonces aquí utilizamos estos otros 3 cables y conectamos nosotros aquí a las fases de la máquina. ¿Sí? Ahora bien, el estator de una máquina sincrónica se puede conectar tanto en delta como en estrella. Entonces, para esta práctica lo vamos a conectar en estrella, para lo cual debemos cortocircuitar los terminales de los devanados de estator. Y para eso utilizamos estas conexiones. Entonces, en este caso tenemos nosotros la conexión en estrella y las tensiones de línea que van entrando desde los batímetros que vienen de la fuente pasando por un medidor. Ahora bien, la práctica me pide también medir la tensión de la fuente de entrada. Entonces voy a medir el voltaje de línea de suministro hacia el motor. Para eso utilizo un voltímetro. Entonces aquí tenemos cualquiera de estas fases y va el voltímetro en escala de 0 a 250. Entonces aquí puedo tomar cualquiera de estos y lo que hacemos es medir con este voltímetro la tensión de la línea de suministro y con este amperímetro estamos midiendo la corriente pues que le entra a la máquina. Por último nos hace falta alimentar el rotor, para lo cual utilizamos la fuente de tensión, que aquí me dice que va la fuente de tensión variable que va desde el punto 7, entra al rotor, aquí tenemos la bobina y la bobina del rotor debe pasar por el reóstato, para lo cual utilizamos este cable y cerramos el circuito aquí, pasa por el reóstato y del reóstato devolvemos el circuito al neutro. ¿Sí? Y con eso tendríamos nosotros cableado el sistema. Entonces tenemos las tensiones de alterna y de DDS para el sistema. Ahora bien, ¿qué me dice ahora? Que podemos hacer nosotros variaciones de la corriente de rotor y la corriente de estator con pues los reóstatos. Ahora encendemos el sistema, con lo cual vemos que la máquina inicia su rotación. En los medidores podemos observar el voltaje de línea de suministro, la corriente de línea de suministro, la potencia real que consume la máquina, que es la suma algebraica de la potencia de este medidor más la de este medidor, considerando las polaridades. En este caso la polaridad de este batímetro es opuesta a la de este batímetro. Eso implica que la suma en realidad es una resta porque este viene en polaridad opuesta. Debido a que en la misma polaridad el batímetro me está indicando que está cambiada el sentido de la corriente. Aquí la tendremos nosotros en la lectura real. Bien, para esta parte debemos cerrar el switch de alimentación de la corriente de rotor, para lo cual debemos subir la perilla en la parte extrema y el reóstato, ¿sí?, que me permite regular la corriente, colocarlo en su posición extrema, haciéndola girar en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Aquí tenemos que la alimentación para DC, que es esta fuente variable, está en 0. La práctica me dice que empiece a subir los valores de manera que tengamos lecturas de corriente, ¿sí?, de 0 hasta 0.9 en miliamperímetro. Entonces aquí hacemos la primera anotación donde leemos que para 0 amperios en la corriente de rotor, ¿sí?, tenemos una potencia, ¿sí?, que está oscilando entre los 220 y los 230 vatios de este batímetro, y en este otro batímetro está oscilando alrededor de los 70 vatios. El amperímetro, ¿sí?, me está leyendo una corriente que está oscilando en la escala de 2.5 en la parte superior, que está oscilando alrededor de 1.5 amperios, y el voltaje de alimentación, que está en la escala de 250, está alrededor de 220 voltios. Ahora bien, subimos la corriente, ¿sí?, y vemos que la aguja del amperímetro empieza a subir,
y en la tabla vamos a subirlo hasta punto 1. Entonces aquí en la escala está en la escala de 2.5, aquí tengo punto 5 y ahí obtendríamos que el punto 1 está justo donde la lectura del amperímetro. Y miramos cómo cambió la potencia muy suavemente y la potencia real cambió un poco. Con esto tomamos nota de lo que es la corriente, la potencia y el voltaje y llenamos la tabla con la que tenemos aquí. Posteriormente subimos en la corriente sucesivamente, ¿sí? La vamos a subir hasta 0,2, ¿sí? Y tomamos nuevamente la lectura, ¿sí? Subimos la corriente en escala, ¿sí? Y cada vez que nosotros incrementamos vemos cómo cambia la lectura tanto de corriente como de potencia, ¿sí? El vatímetro se saturó, va hasta los 300 vatios y vemos que este empieza a cambiar, ¿sí? El valor. Miren cómo va cambiando la aguja. Esto lo que me está diciendo en esencia es que el factor de potencia de la máquina está cambiando y eso se debe a que estamos cambiando la corriente del rotor. Entonces en la tabla llenamos las lecturas de los medidores y con eso podemos calcular el factor de potencia debido a que nosotros tenemos la potencia aparente y la potencia real. No se olviden que esto es un sistema trifásico. Al ser un sistema trifásico, la potencia completa se calcula como 3 veces el voltaje de fase por corriente de fase. Y para la potencia real, pues se suman las dos potencias. Y de esa manera calculamos nosotros el ángulo de potencia que tiene que ver, que sale con la relación del triángulo de potencias. Entonces con esto terminamos esta parte que simplemente llenamos la tabla y concluimos pues con los cálculos del factor de potencia. Para apagar la planta simplemente volvemos a cero la fuente y apagamos la fuente de alimentación.